Bienvenidos, esperando que todos estén muy bien. Queremos darles la bienvenida a un nuevo ciclo de Psicopodcast UDD llamado Alquimia, liderando el presente futuro. Soy Piera Lombardi y junto a un equipo de académicos creamos este espacio con la intención de generar conversaciones que inviten a explorar sobre el liderazgo del futuro, con líderes mundiales, y crear un puente que una al mundo de la academia con la realidad laboral. Hoy buscamos respondernos a la pregunta, ¿cómo traer el integrar y el incluir en el mundo actual? En esta oportunidad nos acompañan Cinia Padilla, directora de Cultura del TEC de Monterrey, México, y Teresita Serrano, decana de la Facultad de Psicología en la Universidad del Desarrollo, Chile. ¿Cómo están, Cinia y Teresita? Hola, muy bien, muchas gracias. Piera, Teresita, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bueno, qué rico escucharlas. Y antes de iniciar la conversación, quiero reconocer la trayectoria de estas grandes mujeres, líderes tanto en el mundo personal, organizacional y académico. Y para poner un poco de contexto, iniciamos este ciclo de podcast que llamamos Alquimia, porque creemos que el mundo nos está pidiendo un cambio transformacional, donde lo esencial y lo humano están al centro y tenemos que migrar de un mundo fundado en la competencia a un espacio de colaboración donde emerja la creatividad y la innovación. ¿Cuáles son esas competencias, creencias y estructuras que requiere el liderazgo en este presente futuro? Integrar e incluir, visto como el valor humano que nos permita dejar de juzgar a otros y empezar a entendernos para potenciarnos y lograr resultados extraordinarios. Teresita y Cinia, en este contexto, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están enfrentando y están enfrentando los líderes de hoy? Finalmente todos estamos enfrentando muchos desafíos y más con esta pandemia que no esperábamos y que todavía no se encuentra en control. Entonces, creo que los desafíos dentro de los desafíos, porque son múltiples los que los líderes están enfrentando, hay un tema de la falta de cercanía con sus equipos de trabajo. Tuvimos que, nos gustara o no, migrar de un momento a otro en la mayoría de los trabajos al teletrabajo, a trabajar desde casa y de alguna manera mantener el nivel de productividad en nuestros equipos, pero también el nivel de engagement y que supieran que estamos al pendiente de ellos. Creo que esta situación no es fácil porque al final de cuentas empezamos a lidiar como seres humanos con múltiples variables al mismo tiempo, cuando normalmente pues dejabas ciertas cosas en casa, ibas al trabajo, regresabas, ¿no? Y ahora están convergiendo todos estos factores. Entonces creo que esos son de los retos más relevantes, además de tener que adaptarse, si no estábamos adaptados a la tecnología y hacer incluso organizaciones que demandaron muchísima más agilidad y muchísima más flexibilidad, porque quienes no lograron adaptarse, pues también tenemos ejemplos de organizaciones que han fracasado, ¿no? Y hay muchas pérdidas de empleo. Entonces, creo que esto es de los retos más importantes que hoy en día podemos estar enfrentando los líderes en las organizaciones. No sé tú qué ves, Teresita. Y yo coincido contigo, me sumo a lo que tú planteas, y yo creo que ahí si uno le hace como un zoom a todo esto que implica la preocupación por las personas, porque hoy día cada uno vive una realidad bien distinta, ¿no? No podemos pensarlos a todos y a todas como si viviesen en un mismo mundo, y esta sensibilidad de una persona que lidera un equipo a las diferencias, ¿no? Que se dan en las distintas personas, dada su situación personal, familiar, ¿no? Y también a su situación y sus características propias que hacen que para algunas personas sea más fácil adaptarse, para otras menos, cada uno vive un proceso distinto. Entonces esto yo creo que requiere de un nivel de empatía y de conexión, de comprensión, de sensibilidad frente a estas diferencias, que yo creo que más que nunca se hace muy necesario, porque esto de generar las condiciones para que todos puedan dar lo mejor posible en este contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, de restricciones, requiere de un nivel muy sensible, que sea capaz de escuchar estas diferencias, de valorarlas y de darle un lugar, de una manera tal que la persona se sienta segura, contenida y con posibilidades entonces de poder seguir desarrollándose y respondiendo a los desafíos que las instituciones estamos teniendo. Grandes desafíos que estamos enfrentando como humanidad también. Y preguntarle a ustedes, en sus liderazgos en el mundo de la academia, ¿cómo se han preparado
o cuáles fueron esas herramientas que están utilizando de ustedes como líderes y como líderes de equipo para abordar e innovar frente a estos retos que estamos viviendo? Bueno, pues resaltaría, es una pregunta muy interesante porque creo que conforme ha transcurrido esta pandemia, creo que nos hemos puesto a prueba en diferentes competencias o que teníamos antes o que necesitábamos replantearlas. Particularmente, yo resaltaría el tema del propósito. Enfocar al equipo o reenfocar al equipo al propósito que tenemos dentro de la organización, ¿no? Del para qué estamos aquí, el cómo venimos a agregar valor a través de una mecánica de trabajo distinta, donde, bueno, yo en general nunca he sido una partidaria de que cumplas las horas, ¿no? Pero si lo hablo en contexto general, se habla de que cumples tu jornada de trabajo. Y creo que más que venir a cumplir una jornada de trabajo es tener la claridad de tus compromisos o de tus objetivos y cómo como líderes facilitar las herramientas para que puedas lograrlos, ¿no? Si eres parte de ese equipo. Por otro lado, creo que también muchísimo el diálogo, fomentar mucho la escucha activa, esta empatía que Teresita comentaba. Creo que ahora más que nunca es preguntar cómo estás, a qué te estás enfrentando, cómo te puedo ayudar, qué ajustes tenemos que hacer para que tú, que formas parte del equipo, que eres fundamental, que eres valioso, valiosa, puedas tener al alcance estas herramientas y estas facilidades para poder lograr los objetivos y que también tengas esa sensación de logro, porque creo que vivimos mucho una combinación de diferentes emociones. La frustración estuvo muy presente de muchas maneras o ha estado presente y entonces buscar tener en el equipo esta sensación de logro con mucha apertura hacia la flexibilidad y también también a tomar decisiones de cosas que a lo mejor teníamos pensado hacer, ya no es necesario hacerlas. Tenemos que hacer otras y tenemos que pensar de qué otra manera podemos seguir agregando valor, pero siempre contigo como persona al centro, como teniendo esa sensibilidad de que si tú no estás bien, el resultado en general en tu entorno tampoco está bien y eso también afecta a la organización y a sus resultados. Yo englobaría eso a grandes rasgos. Coincido contigo, el tema del propósito, y ahí yo creo que, como para complementar, porque coincido la verdad con lo que tú planteas, es en un espacio así de incertidumbre, que yo creo que no lo habíamos enfrentado de esta manera nunca antes, como el valor real es como palpar el valor de la co-construcción. Aquí las soluciones tenemos que construirlas entre todos. No hay que, no tenemos el manual 1, 2 o 3 de los que nos podamos hacer para responder. Son situaciones completamente nuevas en que las visiones, ¿no es cierto?, se pueden ir complementando y las soluciones se tienen que ir construyendo y también tenemos que tener la disposición a acompañarnos en eso, ¿no?, a equivocarnos de una manera mucho más rápida y a ir inspirando y sumando al resto a que también se quiera sumar a estas soluciones, porque claro, como es tan rápido, tan ágil, ¿no?, yo creo que requiere como de esa participación muy activa de cada uno de los miembros del equipo y de la comunidad, porque bueno, nosotros nos relacionamos con equipos, nos relacionamos con estudiantes, nos relacionamos con instituciones externas, en fin, con muchos distintos grupos de personas. Entonces, ¿cómo uno los suma a la solución, entendiendo de verdad el valor que tiene esa visión para la construcción de una solución que nos haga sentido a todos? Tu grupo se te amplía y la capacidad para poder gestionar todas estas distintas variables se torna algo muy relevante. Y yo creo que a la larga, cuando uno lo hace así, lo que yo me doy cuenta, porque a mí me pasó hace poquito que estuve haciendo una revisión así como de todo el año, ¿no? Me impresiona cómo en algún minuto, por ejemplo, no sé, abril, una solución, un problema que era cómo vamos a hacer las clases, ¿no es cierto?, era el problema y nos sentíamos tremendamente desafiados. Y esa pregunta, 2 meses después, ya no era problema. Ya teníamos la solución, sabíamos actuar, y hoy día enfrentamos situaciones que a lo mejor antes habríamos demorado, no sé, mucho tiempo, nos habría complicado mucho resolverla, y hoy día la resolvemos muy rápido. Entonces también me doy cuenta que este trabajo conjunto de sumar y de compartir soluciones nos ha hecho también aprender una forma de resolver los problemas, o de enfrentar los problemas, que al final se ha transformado en una capacidad. Entonces como que lo encuentro bien impresionante porque se aceleró una capacidad, creo que tiene que ver con esto de hacerlo en conjunto. Teresita, y tomando eso que dices, que me parece súper coherente con los desafíos y con lo que dice Cinia también, en esto de incluir, de sumar a otros miembros para construir juntos soluciones, ¿cuáles han sido las barreras que han enfrentado
o qué han visto en relación a esto de incluir diferentes perspectivas y miradas? Bueno, yo creo que hay que hacerse cargo acá de que cada sujeto es un único, ¿no? Y que vive y recibe y experimenta estas situaciones de manera muy distinta. Y yo creo que hacerse de eso sin enjuiciar tan claramente esto está bien, esto está mal, esta postura es la adecuada, como realmente como abrirse a que si alguien tiene más resistencia es porque algo le está pasando, le está ocurriendo, que es necesario escuchar. Entonces yo creo que ahí hay como una barrera, una dificultad que hay que ver cómo se enfrenta, cómo se resuelve y cómo tú también te sensibilizas frente a ello y tratas de empatizar, entender y conducir también, pero acoger. Yo creo que no hemos abierto a que no hay una sola solución. Hay personas, por ejemplo, que reciben la información, la claridad, la verticalidad, de una manera muy, muy adecuada y esperan eso y los ordena, los organiza y funcionan súper bien, y personas que se resisten en una primera instancia mucho más a ello. Entonces, generan mucha objeción, que no, que se podría hacer de otra manera. Entonces tú, en ese momento, claro, te sientes una resistencia a cómo vamos a resolver. Si lo vives solo como resistencia, creo que se te transforma en un problema. Pero si uno aprende de ahí, como a entender que esa objeción muchas veces responde a miradas de mundo, a dificultades o a otras cosas que hay que considerar, ¿no? Porque también esto implica considerar distintos factores. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay algo que es una tensión que es súper importante como poder escuchar, conducir, y es nuevo en el sentido de que yo creo que antes era más fácil que estuviéramos bastante de acuerdo porque los tiempos eran más razonables, entonces había más tiempo para generar estas conversaciones, y ahora menos. Entonces yo creo que ahí hay un tema relevante respecto a lo que tú planteas. Sí, yo igual sumaría, me parece muy atinado lo que comentas, Teresita. Yo pues simplemente complementaría esto de la relevancia, o sea, creo que de las barreras están mucho en tener presente el valor de la diversidad, ¿no? La diversidad de los talentos, la diversidad de las identidades, la diversidad de todos estos contextos en los que estamos. Creo que como líderes, o hablando de liderazgo, lograr la inclusión se hace todavía más retador, que al final de cuentas lograr la inclusión es hacer que toda esta mezcla de identidades, de conceptos, de contextos, de quiénes somos, de nuestros talentos, la inclusión es precisamente eso, hacer que la mezcla funcione, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que tomar como líderes para que esto suceda? ¿No? Y podemos ejemplificar qué pasa ahorita si tuviéramos en el equipo a una persona con una discapacidad visual o auditiva. ¿Qué vamos a hacer para ser suficientemente empáticos para que la persona también sea exitosa, dadas a lo mejor esas condiciones que son diferentes a las de los demás? El tema de las mujeres también, ¿no? Estamos en casa, quienes son mamás, quienes tienen hijos o quienes tienen a su cuidado a otras personas. Creo que eso es uno de los puntos más relevantes de, como líderes, tener presentes la diversidad, fomentar la inclusión, pero mucho con esta apertura, porque creo que si no lo hacemos como líderes, normalmente de los equipos puede no demandarse esa necesidad de saberme reconocido o reconocida y representado o representada en las decisiones que afectan el trabajo, precisamente en este aprovechamiento de los talentos, ¿no? Lo comentabas hace rato, Teresita, oye, ¿cómo hacemos? Cuando tenemos cada vez más diversidad, la creatividad y la innovación es todavía mayor. Estas conexiones son muy importantes, pero teniendo muy presente la inclusión. Y creo que esta pandemia nos ha invitado a eso de la mano del valor de la empatía, ¿no? De verdad ponerla en práctica e invitar a otros a hacerlo. Me gustaría quizá agregar, totalmente de acuerdo contigo, Ciña, creo que valoro exactamente lo mismo, y me pasa que se nos aceleraron los procesos. Hoy día, por ejemplo, el tema de entender el concepto del proceso. O sea, ¿por qué? Porque de repente uno se da cuenta que en 2 meses vivimos tantos estados de ánimo distintos, como que uno lo puede visualizar mucho más en carne propia, ¿no? Como que se nos aceleró la película, entonces como que vemos así, ¿no es cierto? Un cambio así, como la curva del cambio. Y yo creo que eso también demuestra que hay que tener una cierta tranquilidad o confianza en que algunos se suben antes, otros se suben la mitad, algunos se suben de una manera y otros de otra. Pero en el fondo todos se suben. Lo que pasa es que hay que como tener esa confianza, ¿no? De que no va a ser exactamente igual para todos. Y el tiempo ha demostrado eso, que en algún minuto a uno podía quedar muy complicado porque alguien podía mostrar más resistencia o dificultades, por ejemplo, para poder aprender a desarrollar alguna técnica específica, o el solo hecho de trabajar desde la casa o utilizar la tecnología para poder comunicarse.
pero eso al final igual se aprende. O sea, uno dice, démosle el tiempo, acompañémoslo, porque lo van a aprender. A mí me ha pasado en lo personal que nosotros que generalmente hablamos de procesos, cómo los procesos se han acelerado y cómo el tema de realmente confiar, con acompañamiento e inspiración, confiar en que al final las personas se van subiendo. A su momento eso va ocurriendo. Entonces me gustaría como agregar eso porque para mí ha sido un súper aprendizaje el verlo como en cámara rápida. Totalmente, que los procesos se han acelerado. Y me gustaría también acá traer a los estudiantes, porque en esto que estamos aprendiendo y tenemos que incluir nuevas miradas, preguntarles del mundo de la academia, del TEC, de la Universidad del Desarrollo, ¿cómo han incluido también a los estudiantes en esta nueva propuesta o desafíos que nos ha presentado este año muy desafiante? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que los estudiantes también nos han enseñado a ser también más ágiles y a estar mucho más adaptados a la tecnología, porque al final de cuentas la tecnología es lo que nos ha permitido mantenernos, ¿no? Y más en los ambientes educativos. Al menos acá del lado del TEC de Monterrey, y a lo mejor me quedo corta, ¿no? Definitivamente, pero sí hubo un enfoque muy importante en escucharles a través de diferentes medios y canales y generar aquellos contenidos que primero atendieran mucho al cuidado de su mente, de sus emociones, a reconocerse. Por un lado, pues esta rapidez de irnos en una semana a montar todo, ¿verdad? En tiempo récord para nosotros, montar todo a través de que fuera en línea, pero también la preparación de las y los profesores para recibir a sus estudiantes de una manera distinta y que los estudiantes también tuvieran esta oportunidad de sumar, de ser escuchados y de que a través de esa escucha hacia adentro de la institución pudiéramos hacer los diferentes ajustes, ¿no? Tecnológicamente creo que en el Tecnológico de Monterrey estamos bastante bien sustentados y por eso mucho de las acciones y de la oferta incluso educativa tuvo que tener varios ajustes para que no perdieras de vista todos esos elementos de tu bienestar integral, del manejo de tus emociones, el involucramiento de los padres y las madres de familia y de la comunidad en general para generar una fuerza o una masa crítica todavía como más poderosa. Creo que es desde las cosas que nos han ayudado a continuar y mucho generando, aunque sea a la distancia, muchos momentos y símbolos que te aten o que te generen este attachment o esta conexión todavía más fuerte con la institución, aunque no estés en sus instalaciones. Sí, que eso generalmente pues te lleva, te llama y si no estás, bueno, estás en tu casa, bueno, ¿cómo llevo el TEC a tu casa? ¿No? Que sientas que te respalda la institución. Quiero decir, Cinia, que para nosotros ustedes han sido una inspiración. De hecho, muchas de las actividades que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho bastante inspiradas en lo que hace el TEC, con el que tenemos como universidad una relación muy cercana, porque ustedes creo que tienen estos profesores inspiradores, ¿no? Como una estrategia que permitió que se llevara, digamos, toda la docencia al mundo online, pero con mucha cercanía. Y para nosotros yo creo que fue un muy buen modelo como para también acoplar nuestra estrategia, digamos, a lo que también estaban haciendo ustedes. Así que desde ahí aprovecho de agradecer como lo que ustedes hicieron, porque fue muy inspirador para nosotros. Y quizás agregar a lo que tú planteas algo que fue súper importante para nosotros, que tiene que ver con este cambio, ¿no es cierto? La psicología, yo soy decana de la Facultad de Psicología, nosotros estamos acostumbrados a lo presencial, esa es nuestra forma de trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos en la sala, en relación con los estudiantes, muy, muy cerca, ¿no? Y en ese es el espacio donde nosotros sabemos enseñar. Entonces esto nos llevó al mundo online y hubo una reacción de muchos, como no se puede, ¿no? Esto no se puede hacer. Entonces yo creo que hay un hito que fue muy importante, como demostrar que este es el mundo que tenemos hoy día, este mundo. No tenemos que esperar las condiciones perfectas para realizar la docencia. Una institución que está ajustada a la realidad, que quiere contribuir a la realidad tal cual es lo que está ocurriendo, aparece esto como un desafío de decir, esto es lo que está pasando. Y es en este contexto donde tenemos que hacer nuestro aporte. No tenemos que esperar que las condiciones entonces vayan a estar de una manera u otra. No, estas son las condiciones. ¿Cómo nosotros podemos entonces trabajar en este contexto, aportar en este contexto? Y movilizamos a nuestros estudiantes de prácticas, de prepráctica y bueno, también de todos los cursos, a ponerse en ese escenario. ¿Cómo contribuyes tú desde los recursos actuales que tú tienes? Reconócelos, reconoce los recursos que tenemos como institución, reconoce los recursos que tienen las instituciones externas, ¿no? Que se ponen a disposición para que la vida continúe y que tú puedas igual hacer tu aporte diferencial. Ese aprendizaje
que fue para ello y para todos los profesores, y yo creo que esa continuidad ha sido muy relevante, porque ahí uno se da cuenta de que en el fondo al final llegas como a la esencia de cuál es realmente tu contribución, si requieres realmente de un contexto ideal o tú te puedes realmente ajustar. Entonces creo que hemos probado nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de adaptación y de sentir que el rol, ¿no es cierto?, que tiene el profesional y los profesionales y en general, ¿no es cierto?, todos los que trabajamos, tiene que responder a lo que esté ocurriendo. Siento que eso ha sido súper potente y creo que ha sido un aprendizaje muy profundo. Ay, me encanta lo que comentas, Teresita, porque al final de cuentas, si me sumo, seguramente en muchos lugares ha sucedido así, en muchas universidades, el tener esta oportunidad de darte cuenta que los escenarios los podemos crear nosotros y las condiciones más favorables las podemos crear nosotros, impactando sobre todo a la comunidad, ¿no? Me viene ahorita un ejemplo muy cercano. Nuestro Día del Voluntariado, normalmente a nivel nacional, era ir y trabajar con escuelas, pues físicamente, ¿no? Desde pintarles hasta enseñarles cosas a los alumnos. Y ahora hicimos lo que nunca antes, ¿no? Todo a través virtual, desde una colecta de iPads, de todos estos dispositivos que a lo mejor ya no ocupas en casa o ya no se ocupan en la universidad y que que pudiéramos hacer una donación. Pero también poner al servicio lo que somos o lo que hacemos para manejar temas de emociones en las familias, a través de conexiones por internet, simplemente hacerles pasar un día agradable, apoyar a los maestros, a las maestras de otras escuelas que normalmente a lo mejor no tienen una posición tan privilegiada como las de las universidades. Y al final de cuentas sucedió algo que no esperábamos, ¿no? Tuvimos muchísima mayor participación que nunca antes en ningún otro año. Entonces, además de esa resiliencia, creo que este valor de la solidaridad también se potenció muchísimo. Y creo que es una competencia que se requiere también para el futuro. De todas maneras. De todas maneras. Totalmente, Cinea, súper de acuerdo también qué orgullo escucharlas y tan sincronizadas además. Y quiero tomar un poquito, Cinea, tus palabras de esto y también de Teresita, de la resiliencia, de aprender también y involucrarnos en el entorno, para preguntarles, sabiendo que hoy día no podemos preguntarnos qué va a pasar en 2 años más, quizás ni siquiera sabemos lo que va a pasar el próximo mes, pero sí preguntarles cuáles son esas competencias o esos mindset o habilidades que estamos aprendiendo hoy día y que ustedes creen que se requerirán en los escenarios futuros. Mira, yo creo que de todas maneras el trabajo interdisciplinario, yo creo que ahí la complejidad requiere de miradas diversas. Y yo creo que la solución hoy día no se encuentra en trabajo en estanco, sino que se encuentra en compartir visiones y en poder encontrar una visión nueva, porque la interdisciplina tiene que ver con esta nueva visión, ¿no es cierto?, que permite mirar y enfrentar los problemas desde un lugar distinto. Entonces creo que es esa mirada y el saber, el aprender a trabajar con otros, a escuchar a otros, porque cuando uno aprende una disciplina lo que le pasa es que tiene ciertas distinciones y a veces te cuesta mucho realmente entender el lenguaje del otro y poder mirar en conjunto. Entonces creo que esa competencia va a permitir abordar los problemas complejos que hoy día tenemos desde un lugar que además, al trabajar interdisciplinariamente, vuelves a resolver un segundo tema que tiene que ver con el tema de colaborar, de poder hacer un trabajo conjunto, de escucharse, de competencias que tienen que ver con un modo de convivencia social que estamos tratando de impulsar y necesitamos como sociedad de manera muy relevante. Entonces, interdisciplina y colaboración creo que son 2 pilares de lo que viene a futuro y creo que las universidades hoy día tienen la obligación de hacerse cargo de ello en la experiencia de la clase, en la experiencia docente, no como un titular, no solamente como una buena intención. Yo creo que tenemos el desafío de intencionar eso en la sala de clase. Pues igual, bien dijiste, Piera, estamos sincronizadas, Teresita y yo, sin ponernos de acuerdo. Concuerdo totalmente. Creo que pues, solo agregaría el tema de, muy relevante, el uso y el manejo de la tecnología. Creo que es una competencia, ya no es opcional, ¿verdad? Ya no es opcional. Cómo apalancarse de ella para comprender mejor esos problemas, encontrar más esas soluciones y mucho con la colaboración, esta interdisciplinariedad de la que habla Teresita,
porque a través de ella precisamente se va a lograr la innovación en los procesos. Veo también muy importante despertar, sobre todo en las universidades lo sentimos muy de cerca, pero en general en las industrias, despertar esta necesidad de mantenerte con un aprendizaje continuo, porque lo que hoy sucede, mañana cambia. Entonces, el mantenerse actualizado y vigente creo que es una competencia muy relevante y parece trivial todavía o trillado en estos momentos, pero no porque estemos trabajando a distancia ahora significa que estamos siendo lo más efectivos o eficaces, o que eso no está resonando en nuestro ser. Entonces creo que también es una competencia que hay que aprender a manejar, el trabajar a distancia, asegurando el bienestar integral. Perdón que lo he comentado varias veces, pero me parece muy fundamental. Creo que estos temas más de la persona, ¿no?, están cobrando todavía mayor sentido ahora. Entonces estas competencias más humanas, más transversales, son de las que se van a requerir para buscar armonizar precisamente ese mundo tan acelerado, que va a continuar acelerado, sin perder de vista que somos seres humanos los que lo estamos provocando, ¿no? Y que necesitamos buscar momentos de armonía. Un poco romántico, ¿verdad? Pero bueno, es un poco mi visión. Totalmente de acuerdo, sí, por supuesto. Totalmente. Somos seres humanos, así que también somos seres amorosos y románticos. Y efectivos, sin duda. Teresita, entendiendo también en este contexto, ¿cuáles son, a tu juicio, esas preguntas que se deberían hacer los líderes hoy día? Una de las cosas que yo creo que es súper importante es como, a propósito de esta pregunta que se hace en esta conversación que tiene que ver con integrar, yo creo que tiene una cuestión muy relevante es poder realmente como buscar el mejor espacio de desarrollo para cada una de las personas que conforman el equipo. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que en la medida que uno puede tener ese espacio, esa oportunidad para desarrollarse, puede en el fondo al final permitir el logro de aquello que todos queremos encontrar, que es el fondo del proyecto educativo, la mejor formación de nuestros estudiantes, la mejor contribución de nuestros estudiantes también en el mundo. Yo siento que hay un desafío que es muy complejo, que es muy difícil, que es entender a cada uno como un individuo que contribuye desde lo individual, que tiene que integrarse con el proyecto educativo y que con el proyecto institucional, pero tiene que sumar desde lo que le haga sentido a cada uno dentro de su propio proyecto de vida. Entonces creo que el concepto de acompañarlo, y ahí yo creo que calza con lo que también hablaba Cinia, ¿no es cierto?, respecto al bienestar integral. Siento que hay una línea fina, sutil, profunda y relevante que tiene que ver con cómo le damos espacio a ese desarrollo individual para el trabajo de lo colectivo. Y siento que hoy día con las competencias nuevas que tenemos, con esta diversificación de contexto, con la idea del trabajo interdisciplinario, en fin, es complejo, ¿no? Y yo creo que requiere de muchas competencias de parte de un líder poder armar esos caminos o construir esos caminos con sus equipos. Me gustaría, a lo mejor, Cinia, tú puedes pimponear otra. Gracias. Ay, gracias, Teresa. Piera, es una pregunta complicada, ¿no? ¿Qué preguntas? Yo creo que están, bueno, dependiendo del alcance de los líderes, ¿verdad? En dónde está cada uno, pero creo que hay preguntas en el contexto como más macro, más allá de la organización, de competitividad, obviamente, de mantener un negocio, ¿verdad? O una organización o una universidad que prevalezca vigente, ¿no? Oye, ¿qué sigue? ¿O qué voy a empujar ahora? Pero también hacia adentro creo que es qué más necesitaríamos hacer o empujar o innovar para que todo esto que se produce, no me quiero escuchar muy como todo que sea un producto, pero ya sea un producto, un servicio, ¿no? Cómo esto realmente va a responder a las nuevas necesidades de nuestros entornos, de nuestras comunidades. Creo que esas son preguntas que a veces, cuando menos acuerdas, el entorno ya cambió y a lo mejor tú no estabas totalmente listo para reaccionar como organización. Puede ser una de las preguntas. Y creo que otra también pudiera ser hacia un poco la conversación como la iniciamos, ¿no? Cómo movilizamos la energía o cómo ayudamos a enfocar la energía de los equipos a que se cumpla el propósito bajo las condiciones en las que estemos. Creo que son algunas de las preguntas que pudiera haber. Seguramente hay otras mucho más estratégicas, macroeconómicas, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que
entender, bueno, en qué nivel de liderazgo quisiéramos responder esas preguntas. Sí, quizá para, también como para complementar, yo creo que en el nivel de los equipos, del trabajo más como hacia adentro, y también creo que esta sensibilidad frente a, estamos tan demandados y hoy día es tan desafiante y hay tantas oportunidades, ¿no? Cómo también lidiar mejor con un proyecto de vida que integre lo personal, el desarrollo personal y también el tema de tu trabajo, ¿no? O sea, como tu trabajo y tu vida personal, porque yo creo que a todos nos ha pasado que en esta pandemia y en este proceso tan desafiante, esos pasos se han confundido todos, ¿no? Y que yo creo que es parte de un proceso de crisis donde todo se revuelve, el espacio personal, el espacio laboral, se mezclan, y yo creo que todos lo hemos aceptado como algo que nos ha hecho sentido porque estamos en el fondo tratando de responder de la mejor manera. Pero si uno quiere ver cómo se va a instalar esto, yo creo que el gran desafío es cómo le damos un lugar también a la calidad de vida, al desarrollo, ¿no es cierto?, de la familia, al tema del acompañamiento de las personas mayores, también de nuestra labor, ¿no es cierto?, social, cómo integramos estilos de vida que nos permita como, en el fondo al final, creo yo, si uno logra integrar eso de una manera adecuada, nuestro trabajo también, al final vamos a contribuir mejor, ¿ya? Entonces, pero creo que eso se ha trastocado un poquito en este año, se ha revuelto, y creo que tenemos que hacernos esa pregunta para ver cómo lo vamos a ir reconstituyendo. A lo mejor va a ser distinto que antes. ¿Por qué? Porque los espacios más flexibles, hay otras condiciones, ¿no?, que también permitirían volver a pensar esto, pero creo que es un súper desafío pensarlo, porque yo creo que los líderes siempre tenemos como la obligación y la responsabilidad de velar porque ojalá nosotros todos podamos como tener un estilo de vida que sea lo más equilibrado posible, ¿no?, para permitir un desarrollo pleno. Y los quiero invitar a ver otro lado de esto del integrar, que tiene que ver con que he escuchado en muchas fuentes actuales que los seres humanos nos estamos sintiendo discriminados por la tecnología. ¿Cómo ven ustedes también esto de integrarnos desde la integración entre tecnología y humanos? ¿Quién discrimina a quién? ¿O no hay discriminación y hay integración? ¿Cómo lo ven? Qué polémica pregunta, Piera. Yo creo que es cuestión de ópticas y de perspectivas. Creo que la tecnología debemos de verla como ese habilitador, ¿no?, de todo, de esos procesos, de eso que queremos que suceda, que nos facilite o nos resuelva aspectos básicos o a lo mejor un poco más sofisticados también de la vida laboral, de la vida personal. Al final de cuentas, la tecnología la provocamos los seres humanos, pero hay aspectos que la tecnología nunca va a poder reemplazar, ¿no? Y que es el tema de los sentimientos, es el tema de las emociones. Entonces, yo creo que la tecnología viene a resolvernos muchísimas necesidades, nos ayuda a agilizarnos totalmente, nos ayuda a conectarnos. Lo global es que hoy somos y que podemos ser, pero definitivamente pues llega un punto en el que, y son debates también un poco políticos, ¿no? ¿Cuáles son los límites, verdad? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde deberíamos, hasta dónde vamos a llegar con la realidad virtual, con la nanotecnología? Y creo que por eso a veces hay esta sensación, pero me parece que también a veces puede ser un poco de temor, ¿verdad? De qué es lo que puede venir a hacer por mí, a cambiar mi modo de vida, ¿no? Mi estilo de vida. Yo particularmente no había escuchado que nos sintiéramos discriminados, pero sí como con temor de hasta dónde podemos llegar. Como en cualquier otro emprendimiento, tiene que haber límites morales que hay que cuidar, ¿no? Para la armonía de la sociedad, ¿no? Esa sería mi visión aquí, sin ser la experta, definitivamente. Oye, yo agradezco tu visión tan completa, se nota que has reflexionado al respecto. Y yo solo agregar que yo creo que la pregunta es buena porque a lo mejor instala una pregunta para mostrar que hay una tensión, que a lo mejor tenemos que, si la tenemos, vamos a hacernos esa pregunta todo el tiempo y seguramente para algunos grupos eso va a ser más importante que para otros grupos. Pero yo creo que ya teniendo la pregunta de una tensión, vamos a poder reflexionar respecto de ello y tener sensibilidad respecto a estas diferencias. Cuando lo asumimos como algo que está dado, ¿no?, y que no hay ninguna tensión, probablemente va a quedar fuera esa pregunta. Entonces, yo agradezco la pregunta y creo que tenemos que irla contestando de acuerdo a distintas variables que nos van a permitir entrar en ese tema. Así que me parece bien tenerla como pregunta. Tenerla ahí dando vuelta. Sí.
Sí. totalmente. Y ya vamos terminando, pero no antes me gustaría preguntarles, están las dos en el mundo de la academia, en donde la educación es un pilar fundamental para construir el mañana. ¿Cómo están creando valor ustedes para fortalecer a estos líderes del mañana? Ay, qué bonita pregunta. Mm. Bueno, toda esta conversación me ha encantado. Bueno, desde el Tecnológico de Monterrey, yo pudiera decirles, bueno, tenemos recientemente un nuevo modelo educativo que está basado en retos. Entonces, esto privilegia, claro, el conocimiento, pero sobre todo el que tengas este contacto con la realidad y donde todo ese conocimiento lo lleves aplicado a una comunidad, a un entorno en particular, que te permita generar conclusiones y a la vez también generar competencias como el trabajo en equipo, esta colaboración, el pensamiento crítico, igualmente esta oportunidad de que puedas tener emprendimientos o actividades de impacto social. Yo creo que como no solo nosotros, sino en general todas las universidades, estamos para formar personas con la mejor calidad para que precisamente salgan y hagan de nuestro mundo, o al menos abonen a nuestro mundo para que cada vez sea mejor y la calidad de vida sea también mejor y la productividad de los países, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo fundamental mucho el seguir empujando que haya estos proyectos también que emanen de los estudiantes y de la academia para impactar socialmente, ¿sí? De impacto social, que sean incluyentes, que velen por la sostenibilidad y que así como esta pregunta de la tecnología, ¿no? que acabamos de mencionar, que también sean temas que tengamos constantemente en la mente para que precisamente haya un beneficio mayor y colectivo. Yo creo que eso es fundamental y bueno, claro, pues de la mano de competencias como las que ya hemos mencionado, ¿no? Esas son las cosas de las que yo creo que la academia ayuda muchísimo. La investigación, no se diga, la innovación en tecnología, también educativa o en transferencia de conocimiento o en transferencia de tecnología, son los aspectos que yo creo que ayudan muchísimo para cuando nuestros egresados están allá afuera y ponen su granito de arena o granote de arena para hacer un cambio muy positivo. Sí, pareciera que estuvimos en la misma universidad. Por eso somos partners, Teresita. Dale, sí me siento completamente identificada con lo que tú dices respecto a cómo en la universidad también vemos la formación y el impacto que al final esperamos que nuestros estudiantes tengan en donde se desempeñen, ¿no es cierto? Ya sea en una caleta de pescadores o trabajando, ¿no es cierto?, en una empresa internacional, siempre como una persona íntegra que en el fondo da lo mejor de sí mismo, que empatiza con su entorno, que se siente responsable por sus acciones, que también, ¿no es cierto?, sabe que está en un perfeccionamiento constante, entonces es una persona responsable también con su quehacer y con las personas con las que se relaciona. ¿Sabes? Formar es como contribuir, porque ojalá uno dijera formar, eso sería muy ambicioso, ¿no? Pero es contribuir a la formación de personas que se sienten muy responsables también del entorno y el contexto donde se están desempeñando y quieren, ¿no es cierto?, ejercer un impacto positivo, impacto en un concepto súper amplio, tal cual tú lo has dicho. Y yo creo que ahí quizá una característica que cruza todo esto y que ojalá pudiésemos nosotros también contribuir desde la universidad es como el desarrollo de un proyecto y de sentirte tú también responsable del desarrollo de un proyecto personal que integra, ¿no es cierto?, esta dimensión de la contribución social y que también sabes que tienes desafíos como persona, que tienes que irlos desarrollando y que, bueno, tienes muchas oportunidades para poder desarrollarlo, pero eso es como, uno diría como el compromiso que tiene que tener cada uno con uno mismo, ¿no? Eso yo creo que en una sociedad actual, en donde los desafíos, sabemos, son muy desafiantes y todavía inciertos, que el sujeto como que sepa hacerse de sí mismo y conocerse y saber cuáles son sus posibilidades y de dónde tiene que ir mejorar como con humildad y que se disponga a ese aprendizaje y esa influencia positiva, yo creo que como con lo que tú dices, pues se suma un ser bien integral, que ojalá podamos contribuir a eso. Wow, muchas gracias por esas respuestas tan grandes. Y la última ya como declaración, ¿qué le dirían ustedes
o qué les pedirían quizá a los líderes que están actualmente liderando en el mercado para acelerar también la inclusión a los estudiantes y a la multigeneracionalidad que tenemos que lidiar también para lograr un impacto organizacional y social también? Wow, pues yo les diría, primero que nada, pues simplemente hacer que suceda. Hay que tener la apertura a reconocer que cada historia y que cada persona tiene un valor, ¿sí? Y que si promovemos la igualdad de oportunidades independientemente de la generación que seas, como seas, el resultado va a ser muchísimo más valioso. Y siempre creo que muy importante tener presente la tolerancia y el respeto, ¿sí? El manejarnos en un marco de valores amerita un entrenamiento en general en los líderes, en general en las organizaciones, manejarnos con valores, con respeto y aceptando que el resultado va a ser mucho más positivo entre mayor diversidad tengamos y bueno, pues digo, ya será tema de otro podcast, pero trabajando también en nuestros propios sesgos, porque creo que a veces no facilitamos la inclusión por nuestros propios sesgos, ¿no? Que a veces son inconscientes. Completamente de acuerdo, y creo que la valoración de lo que son cada uno en su unicidad y cómo promover la contribución que cada uno puede hacer. Yo creo que hoy día tenemos que abrirnos nuevas formas. Yo creo que las instituciones requieren de flexibilidad para poder innovar y para poder generar espacios de creatividad. Y creo que los jóvenes traen una energía nueva, ¿no? Inspiración, valores, sentido, y yo creo que de verdad, hay que ser, yo creo que una empresa, digamos, que sea, o una organización, la que sea, que en el fondo se proyecta a futuro, obviamente tiene que valorar esto como un gran valor adicional. O sea, no me imagino como que no lo vean, ¿no? Y yo creo que sí lo ven, y sí les generan un espacio para que puedan contribuir, porque los jóvenes vienen llenos de energía, y con todas estas nuevas capacidades y competencias que se requieren en el mundo laboral. Entonces, me imagino que esa visión tiene que estar y que la aprovechen, porque es un capital maravilloso. Totalmente, es un capital de enriquecernos y de innovar también. Bueno, muchas gracias a las dos, gracias a Cinia, directora de Cultura del TEC de Monterrey, México, y a Teresita también, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo de Chile, por acompañarnos en esta profunda y poderosa conversación, en donde hablamos sobre la temática de cómo integrar de forma integral, y que algunos de los conceptos que nos transmitieron o nos trajeron en este espacio, que para ustedes es fundamental liderar en estos desafíos que estamos transitando, es los equipos interdisciplinarios, el aprendizaje continuo, la resiliencia, el aprender la colaboración en la experiencia, el ser protagonistas de crear los escenarios constructivos, adaptarnos para aportar en este contexto, y tantos otros más que nos trajeron en esta conversación. Un abrazo grande a la distancia a cada una, y a todos quienes nos escucharon los dejamos invitados a que sigan acompañándonos en este proyecto de psicología de la Universidad del Desarrollo. Recuerden que nos encuentran en Instagram, Twitter y LinkedIn como Psicología UDD. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Teresita y Cinia. Ay, muchas gracias, qué gran conversación. Muchas gracias, Cinia y Piera, de verdad me voy muy contenta. Igualmente, muchas gracias por este espacio, muy satisfactorio, y deseando que también sea de mucho valor para la audiencia. Un abrazo desde México para todos y todas.